Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Vamos a 1975, ese año que parte en dos mitades perfectamente diferenciadas a aquella importantísima década, para conversar de un disco antológico, Wish You Were Here, de Pink Floyd. Acompáñenme. El año 1975 rompió en dos mitades perfectamente diferenciables la década de los 70. Musicalmente se hicieron cosas muy distintas con impactos diferentes. Y justo en la mitad de la década, en 1975, Pink Floyd publicó un disco sensacional que David Gilmour y Richard Wright consideran el mejor en la riquísima historia discográfica de Pink Floyd. Es sin duda alguna una piedra angular de eso que se dio en llamar el space rock, con motivos suficientes porque este disco posee una estructura, un desarrollo que sin duda lo lleva a uno a el espacio exterior, al cosmos, muy en especial por el manejo que hizo Richard Wright de los sintetizadores, los teclados en general, y esa guitarra lánguida, cristalina, prístina de David Gilmour. Pink Floyd había entrado al estudio en enero de aquel año 1975 con las ideas bastante espesas. Venía la banda de una temporada larga de conciertos soportando a The Dark Side of the Moon, y en el último año de la gira, 1974, el grupo había comenzado los conciertos con un primer set repleto de material nuevo, entre ellos la larga pieza Shine on Your Crazy Diamond, también Have a Cigar, y otras dos piezas que formaron luego parte de Animals 3 años después. De modo que, a pesar de que el grupo ya había tocado en directo buena parte del material que grabarían esos primeros meses del año 75, a pesar de ello, el cansancio que habían estado acumulando los agotó de tal manera que fue difícil comenzar esas sesiones de manera fluida. Y no fue sino gracias a los aportes que hicieron Richard Wright y David Gilmour que se fue desatascando el panorama de esas sesiones de grabación, y también, por supuesto, los aportes de Roger Waters en los textos. El disco fue dedicado o fue inspirado por la imagen del líder fundador Syd Barrett, quien a principios del año 1968 tuvo que ser retirado de la banda porque su condición mental empeoró de manera alarmante y era ya imposible mantenerlo en el grupo, como ya hemos hablado en otras crónicas, especialmente la que dedicamos a el disco debut de Piper at the Gates of Dawn. Y para muchos seguidores, y yo me incluyo en ese grupo,
hay dos discos fundamentales en la historia de Pink Floyd y los dos tienen que ver con Syd Barrett, que es el primero, probablemente el pináculo de la psicodelia, y Wish You Were Here, que es el pináculo del space rock. Obviamente hablamos de una discografía que posee suficientes discos para, digamos, diluir las opiniones de cuáles son los mejores, cuál debería estar en el tope. Para muchos es Dark Side of the Moon, para otros es The Wall, Animals, The Piper at the Gates of Dawn o Wish You Were Here. Pero desde el punto de vista creativo, Wish You Were Here es probablemente el último eslabón en el cual Pink Floyd trabajó verdaderamente como un cuarteto cohesionado, un cuarteto en el cual fluían las ideas de todos sus integrantes de manera natural y el resultado era fresco, era novedoso, era realmente único. Animals, por supuesto, del cual también hemos hablado en otro episodio de Las Crónicas, es un disco fenomenal. Pero Animals ya traía consigo una serie de carga, una carga emocional ya lo suficientemente potente como para que reflejara de alguna manera esa lucha de egos dentro del grupo. Así que Wish You Were Here contiene todos los elementos que hicieron a Pink Floyd una banda única. Pink Floyd tenía elementos de la era psicodélica, tenía algunos elementos de la era prog, sin ser una banda prog. Probablemente en Animals es el disco donde más progresivo suene Pink Floyd. Y tenía elementos también de la evolución de su sonido que dieron o que propiciaron el nacimiento de un término como space rock, una subcorriente, digamos, del rock a la cual podemos adscribir a otras agrupaciones como Hawkwind o Gong, con sonidos distintos, bastante diferentes al de Pink Floyd, pero de alguna manera con desarrollos instrumentales que incitaban a los viajes cósmicos, astrales. Y por supuesto hubo algunas agrupaciones del Krautrock y de la Kosmische Musik alemana que bebieron del legado de Pink Floyd, sobre todo de esa etapa que va desde A Source Full of Secrets, Ummagumma y el disco Metal, que es probablemente el antecesor directo de Wish You Were Here, especialmente por el tema Echoes, que es una larga suite que podría ser y sin duda es la antecesora de Shine on Your Crazy Diamond. La grabación se extendió por varios meses y un día, comenzando junio, se apareció un personaje en el estudio, un personaje misterioso que en principio ninguno reconoció porque estaba calvo y gordo. Y de repente David Gilmour se dio cuenta que era nada más y nada menos que Syd Barrett. Su presencia hizo que los 4 miembros del grupo enfatizaran esa dedicatoria, esa inspiración que había propiciado Syd Barrett, que se puso a la orden para participar en el disco, cosa que al final no ocurrió, pero sí ratificó que había unas vibraciones
en la concepción de Wish You Were Here, que él se encargó con esa visita fantasmal en pues ratificar. Es un episodio que realmente espeluzna y que a los miembros de Pink Floyd los llevó a pensar que definitivamente había una conexión que no se había perdido, y de hecho que no se perdió nunca, con Syd Barrett. El disco en principio iba a ser concebido de una manera, pero con el paso de las sesiones de grabación terminó siendo de otra. Por ejemplo, Shine on Your Crazy Diamond era una suite de 20 minutos y así se tocaba en vivo, pero Roger Waters propuso separarla en dos partes, que al final fueron varias partes en una, para abrir el disco y cerrarlo. Y en el medio el resto de los temas, que fueron Welcome to the Machine, Have a Cigar y Wish You Were Here. Nick Mason y Richard Wright compraron la idea de Roger Waters y al final el disco quedó de esa manera. Gilmour lo que quería era un lado completo con la suite Shine on Your Crazy Diamond. En fin, ese disco en vinilo, en su formato original, quedó de esa manera. El tema Have a Cigar tuvo cavilaciones sobre quién debería cantarlo. Finalmente no convenció ni la vocalización de Gilmour ni la de Waters, y al lado, en un estudio contiguo, estaba grabando el gran cantautor folk Roy Harper, quien estaba grabando justamente su disco más progresivo, HQ, y terminó siendo el cantante de esa canción Have a Cigar, y David Gilmour terminó colaborando en ese disco, un disco del cual hemos hablado y tenemos un episodio dedicado a él, y en ese disco participan otros grandes como Bill Bruford o el guitarrista Chris Spedding. En fin, ese episodio pueden ubicarlo aquí en el canal. Ese fue el único tema de Pink Floyd con una voz solista distinta a la de Gilmour, Wright, Waters o incluso Syd Barrett. No menciono, por supuesto, a las voces femeninas en Dark Side of the Moon, que vocalizan, no cantan una letra. En fin, este disco además contó con un diseño de arte novedoso, un diseño de arte verdaderamente fabuloso, realizado por Stone Thorgerson de la casa Hipgnosis. No era la primera vez, por supuesto, que trabajaban con Hipgnosis. Y la presentación, esta viene en un plástico negro. La parte interna se hizo más famosa que esta, que es la que está realmente en la portada. Y después de sacar el plástico negro, entonces observamos aquí la famosa foto de los dos individuos dándose la mano y ardiendo. Es una foto legendaria, sin duda alguna. Aquí está la parte posterior, y luego, por supuesto, en la parte interna están otras fotos maravillosas.
todas fotos relacionadas con la soledad y la incomunicación, que fue uno de los temas tratados en este disco y relacionado con Syd Barrett, aunque también, por supuesto, hay una crítica a la mercantilización de la industria discográfica. Es algo, por supuesto, paradójico, dado que Pink Floyd es una de las bandas que más discos ha vendido a lo largo de los años y que más streamings tiene en las plataformas digitales. Pero en fin, estamos hablando del año 1975, ya Roger Waters en el disco anterior había introducido en Money ese álgido tema, y no deja de ser paradójico que luego de casi 50 años hayan vendido el manejo de su música, no solo de su discografía, sino también de su imagen, por una cantidad exorbitante. ¿A quién? Bueno, pues a un conglomerado que en aquel tiempo pues no existía como tal, y ahora es mucho más poderoso que lo que era en 1975, que, como digo, era un año en el cual se estaba pasando de el primer lustro donde el hard rock, el glam rock, el rock progresivo y sinfónico, incluso también el folk rock y la canción de autor fueron muy importantes, a un segundo lustro en el cual la explosión punk dominaría el espectro rock, y la disco music se convertiría también en un gran fenómeno mundial. De modo que Pink Floyd surfeó todas esas tendencias, incluso también las de finales de los 60, las surfeó de manera brillante e inteligente y muy talentosa, con trabajos históricos. Wish You Were Here es uno de esos discos fundamentales en la historia del rock. Es un disco que uno no se cansa de escuchar, que uno puede al cual uno puede apelar en cualquier momento, y que además tiene a Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason en un momento de inspiración único, lo cual es mucho decir en la historia de una banda esencial en la historia de la música popular. Gracias, como siempre, por estar ahí, por escuchar, ver, suscribirse, compartir, comentar y estar pendiente de cada nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com, donde pueden conseguir la reseña también detallada de este disco con todos sus audios. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta un próximo episodio.